Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 12 del Tratado de Nedarim. Vemos en la Mishnah que si una persona dice Tahor, Tamé, Notar, Upigul, Mashe Ojel Leja, es decir, que va a ser puro o impuro o sobrante de una ofrenda, o como Pigul, una ofrenda que fue sacrificada con intención errónea, Ales de Azur tiene prohibido comer de su compañero. Entonces, la Gemara lo que va a traer ahora es la duda sobre qué es lo que hace, sobre qué se basa, vamos a decir, entre comillas, la imitación de la prohibición. Voy a explicar mis palabras. Tenemos aquí dos circunstancias. Una cosa es una prohibición que nace de una prohibición de la Torá. La Torá nos prohibió comer, notar. Un sacrificio se ofrecía en el altar. La noche, el día, a la noche siguiente estaba prohibido. Algunos, la mayoría de ellos así. Esa prohibición de comerlo recae, ¿por qué? Por una prohibición de la Torá. Cuando la persona dice, esto está prohibido para mí como una ofrenda, no se está refiriendo a lo que la Torá prohibió sobre la ofrenda, sino que se está refiriendo a la promesa. Yo cojo, separo el animal para ofrecerlo como ofrenda en el Bet HaMikdash, ahí me está prohibido. ¿Por qué? Por la promesa que hice, no por la prohibición de la Torá que recae sobre el animal. Entonces, eso es lo que va a estar ahora aquí evaluando. Cuando alguien dice Tahor, Tamén, Notar o Pigul, ¿sobre qué se basa la prohibición que recayó? Es decir, ¿qué es lo que está imitando esta prohibición? En el lenguaje de la Gemara es matpiz. Matpiz es como lo que hace la impresora. Es decir, que coge y copia, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sobre qué se está copiando la prohibición? ¿Sobre la prohibición original, que es la promesa, o sobre la situación actual de ese alimento que está prohibido por algún motivo que la Torah lo prohibió? Entonces dice así: va Rami Barjama, vino a preguntar Rami Barjama, Hare alay que besar zivje shelamim leachar zikat damim. He aquí que esta comida es para mí como la carne de una ofrenda de shelamim después de que fue salpicada su sangre. Una ofrenda de shelamim, ¿quién lo va a comer? La persona que trajo el animal. Pero hasta que no se salpique la sangre en el altar, no se puede comer de esa carne. Una vez que se salpicó ya está permitido. Entonces Mau pregunta, ¿cuál es la ley? ¿Acaso este lenguaje se considera que está imitando el corbán original? Entonces estaría prohibido. O si está diciendo que estás de Bachsharamim a Jareas de Rika, después de que ya se aplican la sangre, ya está permitido. Porque si está diciendo justamente estas palabras, vegetera kamatpis está igualando sobre lo que él está prometiendo, sobre algo que está permitido, que es esa carne que ya se puede comer. Ela, entonces explica la Gemara, que con de Majid Besar Zibjeshelamim, Umajid de Hetera Gabe. Es decir, ¿qué caso estamos hablando? Estamos hablando de un caso en el que la persona tiene, perdón, frente a él la carne de la ofrenda de Shelamim que ya fue salpicada su sangre, y a su lado tiene un trozo de pan, por ejemplo, o algo que está permitido comer. Entonces, cuando él dice con estas palabras, esto es como la carne de la ofrenda de Shelamim que ya se salpicó su sangre para mí, es decir, el trozo de pan o el pan, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al estatus actual de la carne o al estatus original de la carne que era un corbán y que estaba prohibido para mí? Amar y dijo, Zekazé, es decir, esto es como esto. ¿Y cuál es la ley? Veikaru kamatpis o vegetera kamatpis. Es decir, sobre su estatus original es que está reproduciéndose, o sobre la permisión actual es que se está reproduciendo. Amar Raba dijo, Raba, Tashma, ven y escucha. Notaru pigul. ¿Qué dijimos? La Mishnah que nos dijo, el que dijo notar o el que dijo pigul. Hares de Neder. Es decir, que eso es una promesa. Deja notar upigul, y tanto el notar como el pigul son situaciones en las cuales se llega solamente después de que ya se roció la sangre. Es decir, que la ofrenda no se considera sobrante hasta que no se haya rociado la sangre.
Y de la misma manera, el corbán no se hace pigul más que si el emken que arrebó el meterab benizrakadam, es decir, a no ser que ya se haya rociado la sangre sobre el altar. Y de todas formas se explica la Mishnah que hamatpis bahem nidrohal, que el que imita la condición, matpis, ¿sí? La promesa recae. Entonces entiende la Mishnah, ¿qué opina? Matpis, es decir, que lo está equiparando a la situación original de esa carne, que es el corbán. Entonces encontramos Shehidpis Vedaban a mutar, es decir, que el que está equiparando con algo que está permitido, como es la carne después de que ya se roció la sangre, en Zeneder, ahí no es una promesa. Entonces, seguro, el Abadai Shebeikaro Matpis, es decir, que lo está equiparando con la condición original. Y el que lo equipara con pigul o con notar está prohibido. ¿Por qué? Porque lo está equiparando a la santidad inicial que había en el momento en el que decretó que esa carne, que ese animal, lo iba a entregar como un corbán. Amarle Rabuna, de Rabnatan, le dijo Rabuna, el hijo de Rabnatan a Rabba, lo que me has traído tú, esta prueba de la Mishnah no es una prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos estar hablando de notar shelola, estamos hablando del excedente de una ola. Ah, la ola no se come, la ola se quema completamente, ¿sí? Y eso no hace falta Share ola asura af leajar zerikat adam. Está prohibida incluso después de que se salpicó la. A Marlé le dijo entonces Rabba a Rabuna, el hijo de Natán, en que si es así como tú me estás diciendo, que solamente está hablando del notar de la ola, Lidne, de besar ola, entonces que enseñe la Mishnah directamente sobre la carne de ola. Responde Rabuna, el hijo de Rabnatan, y dice, en realidad sí que está hablando justamente de la carne de ola. Y el Tana, que enseñó esta Mishnah, Davka notaru pigul, enseñó justamente el sobrante y el pigul. Beofen shel lo mi valle que amar. Es decir, de la manera en cuál es el tipo de razonamiento que debemos aplicar. Lo mi valle que amar. Es decir, no hace ni siquiera falta preguntar. Lo mi valle, no es necesario ni siquiera decir Sheim amar que kikarze alay, que si la persona dice este pan es sobre mí, como la carne de olá, ahí seguro que está prohibido. Deja, porque ahí, que korban kamatpis, lo está equiparando con una ofrenda. Bien. Ahora, notar o pigul de ola, pero para si es notar sobrante o pigul o una ofrenda incorrecta de una ola, Isterija, lo necesito enseñar. Salga de Tajamina ya podría haber pensado que hizo notar, que hizo pigul, que su intención es decir que es como que la prohibición de notar y la prohibición de pigul. Vale que matis bedabarasur velo mitzar. Es decir, que va a reproducir el estatus de algo prohibido y entonces no quedaría prohibido. Bien. ¿Por qué? Porque el neder, la promesa estaría recayendo sobre algo que está ya prometido y no sobre algo que está prohibido. Kamashmaran, por eso viene y te enseña la Mishnah que no es así. Metibe vinieron a preguntar eso, es de Isar Hamur Batorá. ¿Cuál es ese Isar? Isar es la prohibición que dice la Torá. Dice la Torá, Bejol Isar, perdón, dice la Torá, Bejol Isar Asher Asar Adam La'anot Nafesh. Creo que es así el versículo, exactamente no lo tengo aquí. Bien, pero utiliza la palabra Isar. ¿Qué es ese Isar? Dice, responde la Gemara y dice, Sheamar, la persona que dijo, Hareni, Shelo Gel Besar, Velo Yain. Es decir, la persona que dice aquí que yo no voy a comer carne y no voy a beber vino. Como que yo, ¿sí? Como tal día que no comí carne y no bebí vino. Ese día, ¿cuál es? Dice que Yom, como el día Shemet Bo Aviv.
en el que murió su padre, del que está prometiendo. O que Yom Ploni, como tal día, ese día Shu Iskir, Shu Yom Shemet Bo Rabbo, y ahora se acordó que es el día en que murió el rabino. O que Yom tal Shenerak Bo Gedalia Ben Ahikam, en el que fue asesinado Gedalia Ben Ahikam. O que Yom, como el día tal, y ese mismo día es el día Sheraiti Yerushalayim Mehurbana, que vi de Jerusalén en su destrucción. Entonces, sobre esto dice Shmuel, Be'amar Shmuel, Beushen Adur Beoto Hayom. Es decir, estamos hablando aquí, Medubar, Shebeyom Shemet Bo Aviv, Vejem Beshar Ayamim, Amaskirim Beraita, es decir, en ese día en el que falleció el padre, o el resto de los días que menciona la Beraita, ahí prometió, Shelo Yochal Basar Beishtayim, ahí prometió que no va a comer carne y no va a beber vino. Y ahora viene Umatpis Yom Ajer Beoto Yom y equipara otro día con ese día. Por ejemplo, Tzom Gedalia, 3 de Tishri. Viene uno y dice, mañana no voy a comer carne, no voy a beber vino, como no como carne y no bebo vino en Tzom Gedalia. A eso se está refiriendo. Bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Está reproduciendo la prohibición de ese otro día para aplicarla al día de hoy, o de mañana, hemos dicho en el ejemplo. Venimos a Shumatpis, Bedabar Anadur, y él está ahí reproduciendo sobre algo que fue prometido. Ulfidi Bresh Shemuel, y según las palabras de Shemuel, Ajidami, ¿cómo es esto? Que está Medubar Bereita, ¿de qué está hablando de la Bereita? Lav, que gonde cae, Bejad Beshaba, de Midbe Abua. Es decir, está hablando, por ejemplo, que ocurrió que el domingo murió su padre, que era primero de Nisan, digamos así. Y en ese mismo día prometió que no va a comer carne y no va a beber vino. Ahora, Abrume Azkamashanim, pasaron varios años. Bekaet, Uomed, Shub Beyom Echad Beshabbat, Harishon Bejodesh Nisan. Ahora, de repente, vuelve a ser domingo primero de Nisan. Omer y dice, Yehe Yom de Alay, que este día sea para mí, que Yom Echad Beshabbat, Rishon Shel Nisan, como ese día primero de Nisan que cayó en domingo. Veafalgabi, a pesar de Ika, Tuba, Had Beshaba, de Hetera, y a pesar de que pasaron muchos primeros de Nisan que estaban Bekatane, y se enseñó en la Bereita, Azur, que está prohibido. Shmamina, entonces, ¿qué entendemos de aquí? Beikar Humatpis, es decir, que cuando uno hace una comparación para prohibir, lo está comparando con el estatus original de la promesa y no con la prohibición actual. Ahora, Tishmuel Ahidman, responde la Gemara. ¿Qué responde la Gemara? De Shmuel Ahidman. Es decir, Shmuel, que explicó la Bereita. Así lo explicó Amar Shmuel, hijo de Shmuel. Beushen Nadur Bo Meoto Ayom Baelaj. Es decir, la persona que hizo en realidad. Prometió de hoy en adelante, desde el domingo 1 de Nisan, en adelante siempre voy a ayunar el domingo 1 de Nisan. Amar Rabina dijo Rabina, Tashma, ven y escucha. El que quiere hacer una promesa equiparando con algo, como estamos viendo todos estos casos. Y dijo, Kikarze alay, este pan es para mí, que jalata Aarón, como el pan de Aarón. Es decir, como la jalá que se separaba, que se separa hoy en día, pero que antiguamente se le daba al Cohen. Y esa, ¿quién la puede comer? Nadie. ¿Sí? Solamente puede comer Cohen. Hoy en día se quema. Vejí nitna la Cohen. Vejí trumató. Y también se dijo, este pan es para mí como la terumá del Cohen. Es decir, terumá gedolá. ¿Sí? O terumat maaser. Vedin hu, y la ley cuál es, que esto no es una promesa. Mutar, está permitido. Lefi, shechala trumá, mugdarim dabar azur. ¿Por qué? Porque la jalá y la terumá están clasificadas como algo que está prohibido. Es decir, una persona no puede venir y hacer una promesa, yo prometo que no voy a comer cerdo. ¿Por qué? Porque ya está prohibido. Sobre algo que está prohibido yo no puedo hacer una promesa. Ah,
Entonces explica cómo es entonces que está hablando. Kitrumat lach métoda. Entonces se está refiriendo, dice, este pan es para mí como la terumá de los panes de Todá. Una persona que traía una ofrenda de Todá tenía que traer 40 panes de diferentes tipos. Halot, rekikot, matzot, bien. Y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que él está equiparando su pan de aquí a ahora con algo que es Dabar Nadur. ¿Por qué? Porque esas 40 jalot de Todá se traían por una promesa. Yo prometo que voy a traer una ofrenda de Todá. Entonces, no lo estoy equiparando. ¿Por qué está prohibido ese pan? Porque ya se convirtió en una ofrenda de Todá. Pero ¿por qué se convirtió en una ofrenda de Todá? Porque yo hice una promesa sobre ello. Veja terumat lachme Todá, leachar dedikatamim hi. Pero ese pan de Todá que de las 40 se le daba una parte al Cohen. ¿Eso cuándo se le daba? Después de que ya tiraron la sangre, rociaron la sangre en el altar. Eh, Ahora dice, y puesto que los panes de Todá no están permitidos para ser comidos más que después de que se salpicó la sangre, por lo tanto, en regilim litromotam kodem lekach no se acostumbra a separar la parte que se le daba al Cohen antes que esto. Y de aquí tenemos que demostrar, es decir, que cuando la persona copia el estatus de prohibición de algo, hemos dicho matpiz, lo hace como su estatus original. ¿Qué es lo que le llevó a llegar a ese estatus? Que hizo la promesa, no que ahora es un pan de toda. Share matpiz, melachme toda asur. Ragmi peneshu matpiz, beikaram. Es decir, que lo compara un pan de aquí con un pan de toda, ¿por qué está prohibido? Por su estatus original, que es la promesa. Y no porque ahora que ya se convirtió ya tiraron la sangre en el altar, ese pan se convierte en prohibido. ¿Por qué? Porque ese pan de toda se lo dio al Cohen. Vema, digamos, la Gemara por ahora rechaza esto y dice, digamos, Kitrumat Alishka, dice no. No hay que entrar tanto en detalle de si es pan de toda, di que es como la terumá de la Lishka, es decir, como el dinero que se separaba del Ishkat, de los Mahatzita Shekel que ya vimos, ese dinero está prohibido. De la misma manera, ahí recae sobre algo que es Nadur, que está prometido. Pregunta la Gemara, dice, si es así, que la Mishnah viene para excluir solamente la terumat alishka, abal terumat lachmet odamai. Pero entonces, cuando dijimos como la terumá de los panes de Todá, ¿qué sería? Mutar, ahí debería ser permitido. Porque entonces estaría equiparando el pan a su situación actual de este pan de Todá, que ahora estaría permitido. Ven que, si es así, hay una dificultad. Lidne, que enseñe la Mishnah, la métoda, que enseñe los panes de Todá, y entonces vamos a aprender que con mucha más razón también la teruma, dice, ok, ¿quieres así? Terumat la métoda, utrumatohi. Es decir, podríamos haber dicho sí, efectivamente. Ahí va el tema, si quieres que te responda de otra manera. Terumat la métoda namikodem zeikadamim hu. Es decir, la separación de ese pan para el Cohen antes de los panes de Todá es también antes que rociar la sangre. Y aquí que estamos diciendo que Gon de Afrishinhu Belisha, es decir, que separó la terumá para el Cohen mientras lo estaba amasando el pan. Como vamos a explicar ahora. Dice, Vejija de Amar Rabtubi Barkisna Amashmuel. ¿Y acaso es como aquello que dijo Rabtubi Barkisna en nombre de Shmuel? La da Sheafaan Bearbajalot. Yatza. Es decir, nosotros hemos dicho que hay que traer 4 tipos de jalot, 4 tipos de panes, que son jalá, matzá, rakik y rebujá. 4 tipos de panes. Para esos 4 tipos de panes había que traer 10, 10, 10 y 10. 40 panes en total. Viene una persona y de los 40 panes hace 4 tipos de panes, pero solamente hace uno. Y dice, Yatza cumplió.
Entonces, ¿cómo es? L'activ, ¿y acaso está escrito Arbaim? ¿Acaso está escrito que hace falta traer 40? Dice, Sarich Leavi, Arbaim le mitzvah, le jatjila. A priori habría que traer, pero si trajo Veja Bae le Mishkal Teruma, Abal, Bedia Abad a posteriori, es suficiente también 4 jalot, una jalá de cada tipo de pan. Entonces vuelve la pregunta de la cámara. Veja Bae le Mishkal Teruma, mirajme toda. Sharich le Afrish la Cohen jalá ajat. Mikol Minumin. A Cohen hay que darle un pan de cada tipo y cada tipo. Entonces, ¿cómo vas a hacer si solamente has hecho un pan? Vejitema, y si me quieres decir, de Shakil, Hada, Riftal, Kula. Es decir, que cada uno de los panes de cada tipo tiene el peso de los 10 panes de cada tipo. Es decir, digamos que cada pan tiene que tener 500 gramos de harina. Bien, él coge y hace 5 kilos de harina jalá, 5 kilos de harina matzá, 5 kilos, y hace una sola. Dice, si me vas a decir que es así, no puede ser. Beatnan, si se enseñó en el Tratado de Menajot, Ejad Mikol Korban, es decir, que tiene que darle un pan de cada Korban. Shelo yitol mi Korban al Javeró, que no tome de una ofrenda sobre otra. Vejitema de Shakil Perusa Mikol Had Vejad, y si me vas a decir que va a tomar un pedazo de pan de cada uno y uno, Beatnan, si se enseñó también ahí, dice, Veikri mi menú Ejad, va a ofrecer de él uno. De ahí se aprende Shelo yitol Perusa, que no le va a dar un trozo de pan, sino que le tiene que dar un pan entero al Cohen. Ela, entonces, de Afreshinhu Belisha, es decir, que la persona separó en el momento del amasado una de cada 10, es decir, hizo el amasado de un solo pan con el peso de las 10 jalot, por ejemplo, y de ahí separó el peso de una. Después hizo la matzá con el peso de las 10 matzot, separó el peso de una. Y ahí fue separando una en el momento del amasado. Y así es como estaríamos hablando de este caso. Si es así, entendemos de las palabras de Rav Tuvi Bar Kisna, que se puede separar los panes de Todá, también incluso antes de tirar la sangre en el altar, que es cuando lo está separando en el momento del amasado, y eso es incluso antes de que se tire la sangre en el altar. Hasta aquí llega la página 12. Tengamos un excelente día. Hizku Veinzo.